Hola, ¿cómo están? Tenemos de fondo el canto del Corán, de las mezquitas que están alrededor de donde estamos ahora. Estamos en el templo de Karnak, en Egipto, y sin duda alguna es considerado por no solo los egiptólogos, sino por todos los estudiosos, el templo erigido a Dios más grande de todo el mundo. Para hacer este templo participaron muchos faraones, muchas dinastías, muchísimas dinastías. Cada faraón puso sus columnas, sus estatuas, sus dedicaciones, lo que ellos creían, ¿no? Una creencia muy científica también, no era tan fanática como algunas religiones de hoy en día, era una religión más abierta. Y está bueno eso, porque eso ayuda a comprender a los demás, por sobre todas las cosas, a respetar la creencia de otros, pero ampliar la mente, ¿no? A entender el fenómeno espiritual no como una sola y absoluta verdad, sino también como un cúmulo de ideas que se pueden asociar, ¿verdad? Tomadas por otros, tomadas de otros, ¿verdad? De otras personas también. Acá, por ejemplo, tenemos las esfinges, que son clásicas, esfinges que son con cabezas de carnero. Las patas son de león, ¿ven? Podemos ir viendo que las patas son de león. Son las esfinges, son de carnero y tienen, ¿verdad?, debajo un faraón, la figura de un rey, que siempre el faraón egipcio representaba dentro de su unidad individual al pueblo, a la humanidad. Digamos, hubo faraones con ego, los humanos tenemos algo de ego, pero la personificación del faraón como representante de la humanidad hablaba de que todo lo que el faraón pudiera lograr en sí mismo, tanto en esta vida como en la otra, también cualquier ser humano podía lograrlo. Entonces él aprovechaba ese protagonismo real que tenía como faraón o como faraona, ya que hubieron reinas también, ¿verdad?, para dar una especie de clase colectiva hacia todo el pueblo, hacia toda la humanidad. De lo que él lograba, también podían hacerlo los demás. Acá tenemos, ¿verdad?, una figura que es bien solar, por así decirlo, porque el cuerpo del león, ya venimos de Giza, de la Esfinge, allá donde están las tres pirámides más grandes, ¿verdad? Y tenemos la Esfinge que tiene cabeza humana y que históricamente y hace muchas decenas de miles de años atrás, su cabeza era un halcón. Nunca tuvo cabeza humana ni otra cabeza que no fuera la de un halcón. El nombre de aquella esfinge es Hor-en-Akhet, en egipcio, y quiere decir Horus en el horizonte. Los griegos le pusieron Armakis. Es una deformación, ¿no?, griega del nombre egipcio, Hor-en-Akhet. Y acá tenemos, digamos, una apuesta un poco más fuerte, porque el carnero, si bien representa a Capricornio y una época de Egipto en donde esta constelación y bajo el reinado o época, ¿verdad?, de esta constelación pasaron cosas muy importantes, también cuenta lo que es la geometría sagrada egipcia. Esto nos habla de, ven ustedes, ¿no?, el faraón protegido por la constelación, pero además protegido por la figura de un animal que lo que cuenta allí son sus cuernos específicamente. Allí nos está hablando de una geometría que, si bien nos muestra los cuernos curvados, de todas maneras usted nos está hablando de un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es parte del triángulo, es parte de una cantidad de prácticas que se hacían antes de trascender esta vida material y posteriormente también, y tiene una significación muy profunda relacionada con la flor de la vida también. Ya en mi muro he puesto algunas fotos de una clase que he dado bajo los auspicios del Ministerio de Antigüedades de acá, de Egipto, de que yo trabajo con ellos. Soy egiptólogo y bueno, tengo, digamos, permisos especiales para entrar a hacer visitas privadas y dar clases allí a los alumnos de la Fundación Académica Session. Entonces, bueno, digamos que de allí venimos, de la flor de la vida, de los Ireión,
Y eso también tiene que ver con ello. La figura solar de la esfinge leonina, ¿verdad? Con una cabellera que es el tocado que se le pone a los faraones, sumado a la cabeza del caprino. Vemos la constelación de Capricornio, vemos también la geometría sagrada, pero este se llama Amón, es el templo de Amón, el lugar es Karnak, ¿no? Y Amón, como yo hice ya otra clase desde acá hace años, quiere decir oculto, quiere decir escondido, quiere decir secreto, pero no habla de un esoterismo, como dije aquella vez, sino que habla de cosas que nosotros portamos, ¿verdad? Y que tenemos guardadas en nosotros. En este caso, el carnero, además de representar toda un ángulo de 90 grados que no es rígido, sino que es flexible, por eso tiene esa curvatura en el cuerno, ¿verdad? Hace el movimiento en el universo, donde todo es espiral, todo tiene que ver con el número phi, PHI, el número phi, también el número áureo, que tiene la medida áurea para construir la pirámide, y todo lo que es la rotación de las cosas, especialmente en el universo. Las galaxias espirales, nosotros mismos, nuestras propias manos, cuando los ponemos de esta manera, ¿verdad? Se presenta un dinamismo de movimiento en el cuerno del carnero que va más allá de lo que vemos incluso y que se introduce dentro del ámbito de lo fractal. ¿Por qué representar a Amón, ¿verdad? Que era una potencia que simbolizaba el aire, por ejemplo? Amón simbolizaba el aire y es una de las deidades, por así decirlo entre comillas, más antiguas. La figura de Amón viene desde la época predinástica y hasta protodinástica, antes de las primeras dinastías y de la historia egipcia. En pueblos que en un momento han sido pastores, obviamente en zonas tremendamente desérticas, en la península del Sinaí, allá donde vamos al Mar Rojo, vamos a estar dentro de unos días en Sharm el Sheikh, zonas en donde eran más pastores de ovejas que de vacas, ¿verdad? Porque el caprino tiene la capacidad de comer más de 300 variedades de verde y la vaca no, la vaca apenas unas 20 variedades. Entonces había como una elección de celebrar al animal que nutre, ¿verdad? Con su leche y con su carne, y es abundante desde la carencia. El caprino vive dentro de una carencia alimentaria en una zona desértica que uno dice de qué se alimenta y sin embargo dan vida, reciben poco y dan mucho. Entonces también se daba eso de que al ver al sol, que el sol, Amón-Ra, ¿verdad? También unificado con la figura del sol, el león representa eso, representa el sol, la fuerza ígnea del sol. Decían, qué bárbaro, este amigo nuestro, como un hermano mayor, divinizado, el sol, mientras da vida a todos los planetas del sistema solar, él está muriendo y no recibe nada, nadie le da nada. Entonces es como que implementaron la figura de los animales, ¿verdad?, que reciben tan poco de alimento y sin embargo dan todo. Está bueno eso, porque además los sacerdotes de los templos de Amón, digamos, trabajaban mucho el ego y decían, es preferible poner la figura de un animal como una deidad, como una figura sagrada, a que un hombre tenga el ego y la locura de autoproclamarse Dios, por ejemplo, ¿verdad? Ya que, digamos, no hay ninguna persona más importante que el Sol, ¿verdad? El Sol le da vida a un montón de planetas dentro del sistema solar y ninguna persona puede hacerlo. Nadie es tan importante como para hacer eso. Entonces los egipcios, dentro de su adelanto intelectual, interpretaban y entendían que los astros, el Sol es una estrella, ¿verdad?, estaban en el universo dando luz como gigantescos, grandes maestros y maestras. No pedían nada a cambio, pero daban todo. Daban todo. Esa filosofía es la que se enseñaba acá los domingos. Hoy que es sábado, ¿no? Okay. Mañana, domingo. Imagina todo esto perfecto, las columnas, ¿no? Todas perfectas, pintadas, con su techo. Esto sería la gran sala hipóstila de la entrada, que nos sorprende con columnas papiriformes, ¿verdad? Pero con un solo loto allá. Uno solo. Eso es Session, ¿verdad?
Ese loto triunfal en la entrada del templo de Karnak habla de la ciencia. Recuerden, Session quiere decir ciencia, representa al loto azul, que es lo que yo estoy enseñando desde mis 25 años. Hoy tengo 62 y hay una fundación a nivel internacional, que es la Fundación Académica Session, encargada de cuidar y atesorar todo el conocimiento que en 37 años, ¿verdad?, de estudio jeroglífico y filosófico en Egipto y en Medio Oriente, yo he podido atesorar, ya que he dedicado mi vida a esto, ¿no? Formo maestros Session, formo especialistas en la ciencia terapéutica Session, y bueno, los que están acá son compañeros de la fundación que están haciendo su posgrado en esta campaña, que es la 41 campañas ya dentro de la fundación para encontrar en el pasado respuestas para el presente. Entonces, lo primero que tenemos acá es un gran monumento a la curación del ego, ¿verdad? A entender que los animales que demuestran ser mucho mejor que la mayoría de los humanos son un ejemplo de lealtad, de servicio, de entrega al humano para que el humano pueda subsistir, y no piden nada a cambio, eso es real. Entonces se los equiparó con las estrellas, ¿no? Esto que enseñaba aquel maestro simbolizado con la cabeza de un ave llamada Ibis, que se llamaba Tot, Hermes Trimegisto, llamado por los griegos, de que así como es arriba es abajo, podemos extrapolar el poder del arriba, de los astros, ¿verdad?, y de los mundos lejanos acá. Y como símbolo, no hay una persona humana con semejante ego que te diga yo soy Dios, sino que al contrario, la sabiduría antigua nos lleva la mirada al humilde, al animal, en el cual quizás uno tenga mucho que transformar esa parte tan salvaje humana, ¿verdad?, en un cuerpo de un animal superior, que es lo que es el ser humano, que además tiene un alma que tiene que aprender mucho de los animales. Las constelaciones, muchas de ellas tienen cuerpo de animal. Entonces, ¿a dónde queda el ego acá, no? ¿A dónde queda el protagonismo, la soberbia de tanta gente que hoy delira, ¿no?, con que son Dios, con que son la reencarnación de Dios? Son personas psicóticas, ¿verdad?, enfermos que necesitan medicación. Los astros, obviamente existe Dios. Los egipcios creían en un hombre, ¿verdad?, en un masculino que creaba, y también en una femenina, en una mujer, en una polaridad perfecta, en donde no había religiones masculinas que eliminaban la figura de la diosa madre de los cielos para someter a la mujer, que eso es lo que pasa hoy desde hace 2000 años. Siempre digo que en el pasado tenemos una posibilidad de abrir una puerta de la libertad, a la libertad y a esto que hoy tantos hombres y mujeres estamos trabajando por unificar la posibilidad de tener todos las mismas posibilidades, hombres y mujeres, porque no hay más mujer que un hombre y no hay más hombre que una mujer. Somos todos lo mismo. La cosa es poder integrarnos. Bueno, si podés integrar la figura, ¿verdad?, de un animal modesto a la imagen, pero poderoso en cuanto a simbolismo, geometría y hasta en su persona animal, como dador de todo y recibidor de nada, ¿verdad?, que no podemos aprender también de los astros y de las constelaciones. Así que bueno, les dejo esta enseñanza para todos. Ahora vamos a seguir estudiando y a seguir recorriendo el templo, y cuando veamos en algún rincón que podemos tener señal, yo vuelvo a emitir. Les mando un abrazo enorme, a los que conozco los quiero muchísimo, y a los demás les deseo lo mejor, que sus vidas sean felices y que vivan para siempre, como es la antigua bendición de los egipcios. Si lo van a repetir, tiene copyright, está en mis libros. Un gran baracá para todos y nos vemos en un rato. Chao, chao.